Mi vida es aburrida. Soy un estudiante en una universidad aburrida. En mi tiempo libre, por lo general me siento en mi diminuta y aburrida habitación de estudiante con mi aburrida computadora y tengo que escuchar a mi aburrida compañera de cuarto y las ruidosas conversaciones de su aburrido novio. Durante mucho tiempo he sentido que mi vida es demasiado rutinaria. Hago las mismas cosas aburridas todos los días. Sentí la necesidad de tener más emoción en mi vida. Desde que tenía 15 años siempre me han interesado los lugares que la mayoría de la gente realmente no conoce. Lugares que han permanecido abandonados durante muchos años. Lugares en los que si entras, corres el riesgo de ser arrestado. Siempre me emocionaba leer sobre estos lugares en las redes sociales. Quería ir con ellos. Quería la adrenalina y el miedo que venían con ellos. Ver a otras personas en YouTube explorando viejos hoteles, almacenes, centros comerciales o incluso boleras me puso celosa. Observé a personas perseguidas por perros o policías, personas que encontraban artículos espeluznantes o se encontraban con adictos sin hogar, y eso solo me hizo querer visitar más un lugar abandonado. Como mi vida era tan aburrida, la adrenalina me atraía mucho, así que investigué un poco. Solo había sido estudiante en mi universidad durante un par de meses. Estaba en una nueva ciudad, con nuevos lugares para explorar. Después de buscar en Google, descubrí que, de hecho, había un lugar abandonado cerca de donde vivo, no muy lejos de donde estoy actualmente. Por supuesto, estaba intrigada. Necesitaba darle vida a mi vida. Y a diferencia de otras personas de mi edad, no quería hacerlo festejando o saliendo. Quería darle vida a mi vida añadiéndole algo de peligro. Por lo que leí, el lugar no parecía tan especial. No era un hotel completo o un centro comercial. Era solo un viejo túnel subterráneo que solía ser un paso para el tráfico de automóviles. Se sentía como el lugar perfecto para que alguien principiante explorara. No había estado en uso durante más de 20 años. Y parecía que no muchos exploradores urbanos habían estado allí antes que yo. Tengo algunos amigos, pero ninguno de ellos estaría interesado en ponerse en riesgo solo para buscar algo de emoción. Comprensible pero aburrido. Mis amigos son el tipo de personas a las que les gusta sentarse en círculo mientras beben y juegan. Eso puede ser divertido, por supuesto, pero no es muy emocionante. Entonces fui sola. Una decisión estúpida, lo sé. Soy una mujer joven y bajita que decidió ir sola a un lugar abandonado después del anochecer. Fui ingenua y pensé que nunca me podría pasar nada, pero algo pasó. Y después de mi experiencia, es mejor que creas que no exploraré sola o en absoluto nunca más. Fue un sábado por la noche cuando decidí tomar mi bicicleta e ir al túnel. Conmigo traje una linterna, una navaja, spray de pimienta y mi cámara. Al menos traía algo de protección, ¿verdad? Pero eso no me ayudó a quedar traumatizada tal vez de por vida. Ya había oscurecido y antes de irme revisé la hora en el monitor de mi computadora. Eran las 22:04, así que no tan tarde. Sin embargo, esto fue durante el otoño, por lo que la luz natural se había agotado durante el día. Salí de mi habitación y cerré la puerta tras de mí. Mi compañera de cuarto es una buena chica, pero todavía no confío plenamente en ella, por lo que le puse seguro. Cuando me fui tenía la puerta de su habitación abierta, como siempre, y por eso me vio salir. No le dije a dónde iba, solo que iba a dar un paseo. Una vez que salí del edificio de mi departamento, quité la cadena y el candado de mi bicicleta y comencé mi viaje hacia el túnel. Encontré las coordenadas en línea y estaba encontrando mi camino hacia ellas con la ayuda de Google Maps en mi teléfono. Para llegar allí tuve que andar en bicicleta a través de una zona boscosa. El camino no estaba iluminado. La única razón por la que podía ver algo era por la luz de mi bicicleta. Daba miedo, pero disfruté el miedo. Al menos estaba sintiendo algo. Me pareció genial. Ya me sentía más viva y aún no había llegado a mi destino. De repente mi GPS me dijo que girara a la izquierda, hacia el bosque. Hubiera sido imposible llevar mi bicicleta porque no había camino y el terreno no parecía amigable. Por lo tanto dejé mi bicicleta en el camino y le coloqué la cadena con el candado. Apagué la luz de mi bicicleta y de repente estaba parada en completa oscuridad. El único sonido era el viento que soplaba las hojas y algunos árboles agitándose por algún animal de la fauna o algo así me imaginé.
Respiré hondo y encendí la linterna que había traído conmigo. Era una linterna barata y la luz que emitía distaba mucho de ser satisfactoria. Realmente solo podía ver un par de metros frente a mí. Todavía no había sucedido nada aterrador, pero todavía me sentía inquieta. Empecé a arrepentirme de haber ido ahí, pero pensé que también podría llegar al túnel. Rápidamente comencé a hacer mi camino a través del bosque. Me sentía asustada y algo observada. En realidad sabía que no había nadie allí fuera. Eran las 10:30 de un sábado por la noche en medio del bosque. Nadie estaba lo suficientemente loco como para dar un paseo en este momento, excepto yo, supongo. Finalmente llegué al túnel. Si no estaba asustada antes, definitivamente lo estaba ahora. El interior del túnel estaba oscuro y parecía que no tenía fin. El exterior estaba cubierto con símbolos demoníacos y por supuesto objetos fálicos pintados con aerosol en la pared. Sobre el túnel alguien había escrito: "Quédate afuera o muere", con pintura roja. Sin embargo, nada de esto me hizo querer irme. Me imaginé que unos adolescentes aburridos del pueblo lo habían pintado todo. Para ser justos, no había mucho que hacer por aquí. Con eso entré en el túnel. El suelo allí estaba ligeramente húmedo y podía escuchar sonidos de goteo a mi alrededor. Por estúpido que suene, llevaba tenis y el líquido sucio del suelo los empapó de inmediato. Todavía seguía adelante, solo limpiaría los tenis más tarde. Los grafitis del exterior del túnel continuaron en las paredes del túnel, con más símbolos y advertencias crípticas. Seguí adelante, sabiendo que esto era algo común en los lugares abandonados. El túnel no era tan interesante, para ser honesta. Claro, fue emocionante estar allí de noche, pero no había muchas cosas que descubrir. Un hoyo comenzó a formarse en mi estómago. Realmente no sabía por qué. No había pasado nada que me asustara, pero algo simplemente no se sentía bien. Dirigí mi luz a una de las paredes del túnel e inmediatamente salté hacia atrás, y me da vergüenza decirlo, dejé escapar un grito agudo que resonó a través del túnel. Pensé que había visto un fantasma o algo así, pero después de mirar la pared pude ver que solo era una cara de aspecto demoníaco pintado ahí. Me reí un poco dentro de mí. ¿Cómo algo tan estúpido podría haberme asustado así? Debo haber estado realmente al límite. Mi alivio momentáneo se esfumó rápidamente cuando enfoqué mi linterna en el suelo, frente a la cara pintada. Ahí en el suelo pude ver unas mantas sucias y una almohada. En ese momento no podía entender por qué estaban allí, pero definitivamente me asustó un poco. ¿Había alguien viviendo ahí en el túnel?, me pregunté. Empecé a sentirme muy inquieta otra vez y quería irme. Tomé una foto de la cara y la cama solo para documentar que había estado allí, y comencé a caminar hacia la salida. Fue entonces cuando escuché pasos entrando en el túnel. Eso ya era bastante aterrador, pero lo que lo empeoró fue que venían de la dirección de la que yo había venido, la dirección que era mi salida. Me congelé por un segundo sin saber qué hacer. Eventualmente, antes de que la persona pudiera acercarse más, salí de mi bruma y comencé a correr hacia el otro lado, más adentro del túnel. Esta parecía mi mejor opción en ese momento, y sabiendo lo que sé ahora, puedo confirmar que lo era. Cuando comencé a correr, también lo hizo la otra persona. Podía escuchar los pasos acelerados detrás de mí. Mientras corría, comencé a sacar mi navaja militar de mi bolsillo. Sé que correr con este tipo de objetos en sí mismo es peligroso, pero al menos podría protegerme si la persona me alcanza. El túnel no era tan largo como pensaba, y finalmente llegué al otro extremo. En mi estado de pánico no me había dado cuenta de que los pasos detrás de mí habían prevalecido, pero una vez que salí del túnel lo noté. Aún así seguí corriendo. En ese momento pensé que tenía que volver a mi bicicleta, así que comencé a caminar por el bosque, corriendo al lado de la colina por la que pasaba el túnel. Durante mi carrera, en varios momentos, podría jurar que escuché ramas rompiéndose a mi alrededor. Sin embargo, podría haber sido paranoia, porque no había sido posible que la persona me alcanzara en este punto. Cuando encontré de nuevo el camino de donde estaba mi bicicleta, sentí una pequeña sensación de alivio. Una vez que llegué a la bicicleta, la desbloqueé rápidamente y corrí a casa. No fue hasta que llegué a mi edificio de apartamentos que comencé a calmarme un poco. Fue entonces cuando noté una nota en la cesta de mi bicicleta.
Guardé mi bicicleta y corrí a mi dormitorio con la nota en la mano. Una vez que cerré la puerta detrás de mí, me senté. Todavía estaba en shock en ese momento. ¿Alguien realmente me había perseguido? ¿Por qué me puse en tal peligro? Lentamente abrí la nota. El contenido era corto pero aterrador. Decía así: hola niña bonita, todavía no te he conocido, pero estoy emocionado de hacerlo. El hecho de que esto se haya dejado en la cesta de mi bicicleta significaba que esta persona debe haber estado en algún lugar del bosque, observándome mientras dejaba mi bicicleta. Si no, ¿cómo supieron que yo era una niña? La nota no era exactamente amenazante, pero con el contexto definitivamente irritante. Esta persona había estado sola en el bosque por la noche, observándome y luego siguiéndome. Gracias a Dios me di cuenta de sus pasos a tiempo. De lo contrario, no podría haber estado contando esto en este momento. Todavía no sé quién me persiguió esa noche y no volveré para averiguarlo. Asumo que la persona que me persiguió es la misma persona que vive en el túnel. Solo piensen en qué tipo de estado debe estar para encontrar refugio en un lugar así. O esta persona estaba bajo los efectos de alguna sustancia prohibida o en muy mal estado mental. Probablemente ambas cosas. Después de esta experiencia, definitivamente no iré a ningún lado por la noche para ser yo misma. Y a la persona que pueda estar escuchando esto, no vayan a ninguna parte abandonada, menos vayan solos. No importa cuán emocionante o atractivo pueda parecer, no vale la pena correr el riesgo. Y hasta aquí nuestra historia del día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te agradecería que me regalaras un like. Si aún no lo has hecho, que te suscribas. Si tienes alguna historia que te gustaría que contara, déjamela en los comentarios. Hasta la próxima.